SPSS. SPSS son las siglas de Statistical Package for the Social Sciences, que en su traducción al castellano quedaría como paquete estadístico para las ciencias sociales. Hoy en día resulta obligatorio para los nuevos profesionales poseer herramientas que le permitan desarrollar su trabajo de forma más óptima y eficiente, independientemente del área en que se desempeñen. Tener la capacidad de interpretar datos para transformarlos en conocimiento resulta vital para cualquier profesional y para posteriormente la toma de decisiones. SPSS es un programa o software estadístico que se emplea muy a menudo en las ciencias sociales y de un modo más específico por las empresas y profesionales de investigación de mercados, recodificar las variables y registros según las necesidades del usuario. Capítulo 2. Trabajo con bases de datos. En este apartado se explicará la forma de crear las distintas bases de datos de manera que se encuentren listas para realizar los distintos análisis requeridos por el investigador. Lo primero que haremos sería abrir el programa SPSS. Ya que lo tenemos abierto, nos aparecerá una primera ventana en donde nos mostrará dos pestañas, una que se llama vista de datos y la otra se llama vista de variables. En la parte superior de la ventana de vista de variables se muestra una serie de características de las variables. Aquí vamos a definir cuántas variables vamos a ocupar. En este caso son 6: sexo, edad, renta líquida o salario, semanal, nivel de estudios, experiencia del servicio y precio del servicio. Esto es para una encuesta del servicio de un establecimiento. A continuación se muestra la encuesta, que sería como la que aparece en pantalla. Después nos regresamos a nuestro programa y a continuación se dará un ejemplo de cómo definir una variable. Primero comenzamos con la variable nombre. Se va a llamar sexo. Después con el tipo. Aquí vamos a meter qué tipo de variable queremos. En este caso sería numérico. Le damos en aceptar. A continuación la anchura. Aquí vamos a poner cuántas letras o cuántos dígitos ocupa nuestra variable. En este caso serían 2. Después pasamos a los decimales. Aquí no necesitamos decimales ya que son números enteros. Después la etiqueta es como nos aparecería el nombre de la variable en nuestra hoja de vista de datos. Le vamos a poner igual, sexo. Después sigue la variable de valores. Aquí le vamos a dar en el cuadrito de 3 puntos y a continuación vamos a meter cuántos valores requerimos. En este caso son 2, que sería masculino y femenino. Para nuestro primer valor vamos a poner el número 1 y la etiqueta sería femenino. Y le damos en añadir y metemos nuestro segundo valor, que sería masculino. Ya que las tenemos, le damos a aceptar. Después la columna de perdidos se ocupa para cuando algún usuario deja en blanco o mete un valor que no se pide en la encuesta. En la siguiente se llama columnas. Esa es únicamente para el ancho de mi columna. Después sigue la alineación. En este caso la pondremos centrada. Y después la medida va a ser nominal.
y ya podemos comenzar a meter valores en la vista de datos. En el siguiente apartado se explicará la forma de realizar algunos de los análisis descriptivos más comunes en las investigaciones de mercado, como son las medidas de tendencia central, de dispersión y de análisis de respuesta de selección múltiple. Para comenzar haremos un análisis de medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Analizaremos, en el menú analizar, en estadísticos descriptivos, analizaremos la renta líquida, en opciones, media, desviación típica y varianza. Y varianza es lo que vamos a calcular y continuar, aceptar. Y pues aquí ya nos da nuestro análisis. Para el análisis de respuesta de selección múltiple, tenemos que primero adaptar la base de datos para que ésta trabaje con respuestas de selección múltiple. Cada alternativa debe ser ingresada como una variable independiente en SPSS. En este caso vamos a hacer la de: el servicio ofrece una nueva experiencia en la compra y el precio del servicio es acorde a la calidad de este. En el menú analizar, respuesta múltiple, definir conjunto de variables, el servicio ofrece y el precio del servicio. En valor contado será 1 y el nombre respuesta múltiple. Añadir y cerramos. Para analizar el conjunto de respuestas múltiples es analizar respuesta múltiple en frecuencias. Nuestro conjunto de respuesta es resmult, nuestra tabla en aceptar. Y pues aquí ya tenemos nuestro cuadro donde muestra nuestro resumen. Análisis de variables categóricas. Tabla de contingencia. En los trabajos de investigación e investigación de mercados es importante entregar resultados categorizados, es decir, agrupados por alguna categoría o variable que sirva para separar los resultados y dar visiones separadas de estos. Para esto, en SPSS existe una herramienta llamada tablas de contingencia. Para esto necesitamos tener mínimo 2 variables que ya están aquí definidas por edad y sexo. A continuación nos vamos al menú Analizar, pinchamos en Estadísticos descriptivos y por consiguiente en Tablas de contingencia. Tenemos que seleccionar nuestras variables, una en fila y la otra en columnas. Le tendremos que dar en casillas para aquí adquirir los porcentajes de cada una. Podemos seleccionar fila o columna. En este caso elegiremos columna, le damos en continuar y en aceptar. Aquí nos muestran nuestras tablas de contingencia. Aquí podemos observar el resumen del procedimiento de los casos, que indica que se utilizaron 30 casos para el análisis y esto corresponde al 100% de los datos incluidos. Aquí está definida nuestra tabla de contingencia de edad y sexo. Podemos aquí leer que el 37.5% son hombres y tienen una edad entre 18 a 29 años. En este estudio el estudio que se llevará a cabo consiste en 35 trabajadores en los cuales la dinámica se trata de que los hombres y mujeres
las mujeres ganan menos que los hombres. Utilizando la lógica o el sentido común, se podría decir que efectivamente es así, y para comprobar se necesita una técnica estadística para poder tener certeza desde el punto de vista estadístico. Este será comprobado con el tipo de análisis SPSS, prueba de hipótesis. Este se utiliza básicamente y se requiere para determinar un número determinado de muestras en donde su totalidad de población tenga una característica en específico. Consta de dos afirmaciones. La primera es la hipótesis del interpretador y la segunda es la hipótesis nula. Principalmente metimos los datos: sexo, salario inicial, salario actual y escolaridad, donde tenemos los 35 trabajadores. Cada uno gana su salario inicial diferente, salario actual y de escolaridad. Después de esto, para hacer una prueba de hipótesis, el ejemplo práctico es la empresa X, donde, como lo habíamos percatado, el salario recibido por las mujeres es menor que el salario recibido por los hombres. Todos los trabajadores reclaman que el salario promedio de la empresa del mercado se redondea a 520, en la cual ellos toman una decisión del asunto y quieren ver si efectivamente las mujeres ganan menos que los hombres. Para comprobar esto, obviamente tenemos que irnos a nuestra base de datos, donde podemos analizar, comprobar medidas, prueba de muestras independientes. Tenemos que jalar el salario inicial. Este fue el que jalamos. Y en la variable de agrupación tenemos los dos grupos, que en este caso sería hombre y mujer. Le vamos a aceptar. Y efectivamente aquí es donde nos arroja nuestra tabla de datos, en donde podemos ver que la media entre las mujeres gana, bueno, aquí la mujer gana más que el hombre, o sea que la prueba de hipótesis, el planteamiento que decíamos, efectivamente no fue correcto, porque en este caso los hombres ganan menos que las mujeres. Capítulo 6. En este capítulo hablaremos del análisis de varianza, comúnmente conocido como ANOVA. La ANOVA se basa en el análisis de las varianzas de los grupos de datos presentados y se utiliza comúnmente para demostrar que el promedio de datos es diferente al de los demás. Para entenderlo mejor, daremos un ejemplo. La empresa OMG distribuye sillas y mesas, las cuales son iguales para cada lugar. Debido a reportes se sabe que existe descontento por parte de los clientes, por lo cual la empresa decide preguntar a los clientes y evaluar el producto con una nota del 1 al 5. Bueno, comenzamos abriendo SPS y aquí están los datos recolectados por cada localidad, dependiendo del... No supe qué decirle. Debido a que el análisis de varianza es utilizado para contrastar medidas, se debe ir al menú Analizar. De ahí vamos al apartado de comparar medidas y finalmente se escoge la ANOVA de un factor. Abierto el cuadro de diálogo, se debe escoger las variables dependientes y un factor. En este caso el factor será la localidad 1 y las variables serán la localidad 2, la localidad 3 y la localidad 4. Le damos en el botón aceptar y nos abre el análisis. De acuerdo a los resultados obtenidos, no existe evidencia estadística de acuerdo al valor de SIG, para lo cual se debe rechazar porque entrega resultados mayores al valor de referencia, que es de 0.05.
como vemos aquí, el valor de referencia es 0.05 y el valor de sigma es mayor que 0.05. Entonces, la hipótesis queda nula. Por ende, se asegura que no existen diferencias en la satisfacción de los clientes. Capítulo 7. Gráficos. En distintas ocasiones, el investigador debe presentar la información de otra manera para que el lector pueda comprender dicha información. Una de estas formas son los gráficos. El primero que usaremos será la gráfica de torta. Para su realización, seleccionaremos en el menú la pestaña Gráficos y después cuadro de diálogos antiguos, donde seleccionamos sectores. En el recuadro que aparece dejaremos como está la opción y seleccionaremos la variable sexo. Como se puede ver, en el gráfico representa el sexo femenino y masculino de nuestra tabla de datos. Posteriormente, la segunda gráfica más utilizada para utilizar la información es la gráfica de barras. Para realizar esta, nos vamos al menú Gráficos, cuadro de diálogos antiguos y después seleccionamos el menú Barras. Dejamos el gráfico simple y seleccionamos la variable que queremos en eje de categorías. En este caso seleccionaremos la variable edad. Damos clic en título si queremos agregar alguno. En este colocaremos edades y podemos agregar una nota de pie. En nota de pie agregaremos fuente, elaboración propia. Damos clic en continuar y aceptar y se generará otra gráfica de barras que es la que más se usa actualmente. Otra de las que podemos hacer es la gráfica de dispersión, que no es tan Capítulo 8, análisis de correlación. Vamos a dar un ejemplo por ejemplo, con frecuencia el investigador necesita determinar si existe relación entre un conjunto de variables, como por ejemplo la existencia de relación entre el salario y los años de estudio de una persona u otra. A continuación vamos a ver el ejemplo. Este es el programa de CSPS. Aquí está nuestras vistas de datos y nuestras vistas de variables. Nuestras vistas de variables son salario inicial, salario actual, años de educación, años de experiencia. Y aquí se ve la vista de datos, el salario inicial, el salario actual, años de educación y años de experiencia. Análisis de regresión lineal. El sentido de esta técnica estadística es el predecir una medida basándose en el conocimiento de otras. La regresión lineal consta de dos tipos de variables: variables independientes y variables dependientes. En otras palabras, la regresión lineal se utiliza para ver si existe alguna relación entre distintas variables. Generalmente se utiliza en investigaciones relacionadas con la economía y otras. En este ejemplo, lo que haremos es sacar el salario actual. El investigador cree que el salario actual que recibe una persona depende de diversos factores, entre ellos el salario que recibe en un comienzo, los años de estudio y la experiencia previa del trabajador. Para ello se genera una base de datos con información de 40 trabajadores para determinar la existencia de esta relación. Número 1. Para generar un modelo de regresión, el investigador debe de ir al menú Analizar y posteriormente ubicarse sobre el menú Regresión y ahí seleccionar donde dice Lineales. Una vez hecho clic sobre el menú, se abrirá una nueva ventana donde se introducirán las variables.
En la ventana que se abre, se debe seleccionar la variable dependiente, así como las independientes. En este caso, la variable dependiente corresponde al salario actual, mientras que las variables independientes corresponden a la variable del salario inicial, años de estudio y experiencia previa. Una vez seleccionadas, debe hacer clic en el botón aceptar para abrir una nueva ventana con los resultados. El visor de resultados proporciona al investigador una serie de tablas y cuadros que indican toda la información que se necesita. El primero de ellos, en la parte superior, indica cuáles las variables ingresadas finalmente han sido introducidas al modelo. En este caso particular, todas las variables fueron ingresadas y además indica la variable dependiente corresponde al cálculo actual. Un segundo cuadro ofrece al investigador información básica del modelo, en este caso el valor más resultante útil R al cuadrado, que indica básicamente el modelo explica un 8% del salario actual. En otras palabras, el salario actual se explica en un 8% del salario inicial, los años de estudio y la experiencia previa. Posteriormente, SPS ofrece una tabla ANOVA, la que se utiliza para determinar la validez de modelos correspondientes de la prueba F, se mencionó anteriormente. Finalmente, la tabla indica que el salario actual corresponde al salario inicial más años de experiencia más experiencia previa. Capítulo 10. Análisis de regresión logística del manual SPSS. Análisis de regresión logística sirve para el estudio probabilístico de que un evento ocurra o de que no ocurra. Para siguiente tendremos un ejemplo en donde, dependiendo de la edad y de si se ha enfermado o no en estas temporadas, pueda enfermarse otra vez en tiempo futuro. En el programa nuestras variables serán edad, los valores dependerán de si es menor de 2 años, en este caso bebé, niño, joven, adulto y adulto mayor. Y enfermo, si se ha enfermado en estas temporadas, no y sí. Nuestra encuesta es a qué grupo pertenece con relación a la edad del paciente, y nuestra variable dependiente dicotómica se ha enfermado en estas épocas del año. Para sacar ese análisis en el programa se va a la parte donde dice analizar, en regresiones, y se selecciona logística binaria. Nos arrojará la siguiente tabla de resultados, en la cual al principio aparecerá un resumen de lo que ya tenemos anteriormente, y la parte más importante va a ser la que encontramos aquí, en donde dice variables en la ecuación, donde está edad y el valor que utilizaremos, y constante, que es si se ha enfermado, y su valor. Estos valores se llegan a la siguiente fórmula, en la cual sustituiremos y quedará de la siguiente manera, donde X va a ser la primera variable independiente, donde si es 1 niño, 1 bebé, 2 niño, y así sucesivamente. En nuestro ejemplo tendremos que la probabilidad de que un bebé se enferme en estas temporadas es de 0.35, lo que sería igual al 35%. De que un niño se enferme es del 45%, de que un joven se vaya a enfermar es del 56%, de que un adulto lo haga es del 66%, y como adulto mayor el 75%.
técnica permite encontrar funciones capaces de separar dos o más grupos de individuos, tomando como base un conjunto de medidas sobre los mismos representados por una serie de valores. En este ejemplo, se dispone del estudio de 35 empresas, de las cuales 18 tuvieron resultados que se catalogan bajos y 17 tuvieron resultados que se catalogan como medios. Para obtener este análisis, accedemos al menú Analizar, Clasificar y Discriminante. Una vez abierta la ventana, se ingresan los valores. En este caso, la variable dependiente es resultado, mientras que las demás toman como valores independientes, como se muestra a continuación. Debido a que la variable resultado puede tomar valores, definimos su rango. En este caso, los valores toman valor de 1 a 3. Ingresamos la opción en mínimo y máximo. Y damos clic en continuar. Para obtener mejores resultados se recomienda ir a la opción de estadísticos y activar las opciones medidas y ANOVAs. Una vez hecho esto, continuamos. Una vez hecho esto, vamos a clasificar y activamos la opción tabla de resumen, que entregará el cuadro para visualizar los datos. Hacemos clic en continuar y aceptamos para que nos arroje los resultados. En este análisis arroja una gran cantidad de datos, como son las pruebas de igualdad de las medidas de los grupos. Indica al investigador el poder discriminante de cada variable por separado. Lambda de Wilks permite al investigador determinar si el modelo es válido. Y los coeficientes estandarizados de las funciones discriminantes canónicas son los coeficientes que se deben utilizar en la ecuación discriminante. Y las funciones de centroides de los grupos determinan el valor del corte. A continuación, veremos el ejemplo del análisis factorial. Hay circunstancias en las que el investigador posee una gran cantidad de variables y en este análisis su finalidad es reducirlas a través de matrices. Tienen 4 características: cálculo de matrices capaz de expresar la variabilidad conjunto de variables, la extracción de números óptimos de factores, la rotación de la solución para facilitar su interpretación, la estimación de puntuaciones de los sujetos en las nuevas dimensiones. Sus aplicaciones se resumen en reducción de información, identificación de estructuras subyacentes, obtención de nuevas variables intercorrelacionadas para utilizar en posteriores análisis. En el marketing se utilizan en investigaciones sobre productos y atributos determinantes, investigaciones sobre la imagen corporativa de productos o marcas, identificación de grupos consumidores y sobre estudios de precios. A continuación haremos un análisis factorial sobre un censo socioeconómico de la provincia de Madrid. Estas son las variables que se obtuvieron. Aquí está una vista de datos, cómo se interpretaron todos los resultados en base a 100 elementos encuestados. Bueno, nos vamos a la pestaña Analizar. En el apartado donde dice Reducción de dimensiones, en Factor, hay que declarar las variables que aparecen de este lado. Se declaran, se le ponen en el apartado Descriptivos. Debe estar palomeado o activo la opción de solución inicial. Y en la parte donde dice matrices correlacionadas, debe estar activo el apartado KMO y prueba de esfericidad de Bartlett
y antiimagen. Se le pone continuar, entonces se va al apartado rotación y debe de estar activo la parte donde dice Varimax. Y en visualización, solución rotada. Se le da continuar y solamente es aceptar. Y aquí están nuestras matrices, ya lo que nos arrojó el análisis factorial. Estos son nuestros resultados de la varianza total explicada. Una matriz de componentes A, una matriz de componentes rotados y una matriz de transformación de los componentes. SPSS impacta en mi vida cotidiana, ya que en la carrera de Ingeniería Industrial se abordan materias en las que para la resolución de un problema se tienen que realizar encuestas y en base a ellas se necesitan aplicar laboriosas y complicadas fórmulas para la obtención de resultados. SPSS nos ayuda a minimizar el trabajo optimizando tiempo y poder interpretar los resultados de forma más exacta y simple. La prueba de hipótesis es la afirmación de lo que creemos sobre la población. Por lo tanto, esto se refiere a los parámetros de la población acerca de la cual se requiere hacer la afirmación. En este caso fue el de la fábrica, de los 35 trabajadores, donde comprobamos que no efectivamente las mujeres ganan menos que los hombres. Obviamente la prueba de hipótesis también es una técnica que nos sirvió para la estadística y es ahí donde se sigue para decidir o rechazar si la hipótesis de estadística de la información de nuestra muestra es verdadera o falsa. Nuestro propósito en este caso de la prueba fue ayudar. Lo más importante para mí sobre el SPS y su uso es que es una herramienta muy útil para el estudio estadístico, que su uso nos puede facilitar muchas cosas. Claro que es importante saber qué es y para qué sirve cada uno de sus elementos o cada uno de sus estudios, pero ya en un ámbito laboral nos ayuda a optimizar recursos, por ejemplo el tiempo, que es el más esencial. Entonces el conocerlo es importante para mí, y tal vez no nada más en el ámbito laboral, sino en este caso en la escuela, y tal vez, ¿por qué no?, introducirlo a nuestra vida cotidiana, tal vez con algún análisis sencillo, tal vez con algunos más complejos. Pero es bueno saberlo. Y como otra parte se me hizo muy interesante el haber elaborado el video en grupo, aunque fue algo complicado, pero es genial cuando el grupo trabaja todos juntos. El uso del programa SPSS es de gran utilidad en la vida cotidiana para ahorrar tiempo y dinero a la hora de hacer un análisis como el que se muestra en el ejemplo. Es más fácil meter solo las respuestas en el programa a tener que imprimir 100 hojas y tener que repartirlas a 100 personas para hacer una encuesta. ¿Qué impacto tienen en mi vida cotidiana la utilización de gráficos? Uno de los factores más representativos en los que impacta podría ser en los gastos que realizo día con día. Tal vez si se representara en una gráfica de barras, por ejemplo, el dinero que gasto en transporte cada día, me podría dar cuenta de una manera más sencilla cuánto gasto y qué día de la semana. Para mí, el análisis discriminante es muy bueno ya que nos permite encontrar funciones capaces de separar dos o más grupos. También nos reduce los datos y nos indica cuando uno debe permanecer en un grupo. Creo que es muy bueno para un buen análisis.
SPSS es un programa que nos ayuda a la elaboración de estadísticas y el análisis de estas. Para mí tiene un impacto en mi vida cotidiana, ya que puedo hacer un análisis de los costos de renta, gastos de la escuela, y entre otros, y pues así saber cuánto voy a gastar, en dónde puedo optimizar. También para la ayuda de las distintas materias que tenemos, ya que pues tenemos que elaborar encuestas y hacer un análisis de estas, usando las medidas de tendencia central. El análisis de regresión lineal afecta nuestra vida cotidiana, ya que es una técnica estadística muy importante en la cual se utiliza para las relaciones de la economía, y pues esto afecta en el salario de una persona. Entonces, Bueno, pues soy Samuel Sánchez Flores y la forma en que el SPS afecta en mi vida o facilita la misma es el hecho de que se pueden obtener resultados de una forma más fácil y sencilla que de forma escrita y que con algunas otras aplicaciones. Es una aplicación bastante clara y precisa y fácil de entender. Bueno, ese es mi punto de vista.